Vamos a llamarle la fe a través del testimonio, o el testimonio a través de la fe. Voy a empezar diciendo estas frases que van a ayudarnos para que sincronicemos. Por ejemplo, en el campo de la fe, que es un campo que es importante analizarlo, explorarlo, pues es algo que a nosotros como creyentes nos compete explorar y analizar los aspectos de la fe. Y esto es porque en este capítulo número 11, Dios, a través del escritor, se está dirigiendo a los hebreos para que los hebreos, que es, decíamos y hemos venido diciendo, un grupo de creyentes hebreos, por eso se le denomina a la carta a los hebreos, a un grupo de cristianos hebreos que se convirtieron a Cristo y que, como ya lo hemos dicho, han tenido muchas dificultades a tal grado que están con la idea, y si es que no la llevaron a cabo muchos de ellos, de retroceder o de llegar una vez más a lo que es la ley, que es la que en este caso como hebreos ellos habían renunciado. En este sentido viene Dios para mostrarles a través del testimonio de hombres y de mujeres del antiguo tiempo, de qué manera es que los que siguen a Dios, en este caso general, es que se pueden mantener en ese camino. Por ejemplo, se dice que el salón de la fama de los santos es denominado este versículo. Todos estos están dando testimonio del valor que tiene vivir por la fe. ¿A quién le están dando este testimonio? Es un hecho que se lo están transfiriendo a los hebreos, para que los hebreos puedan tener no una idea vaga, no una palabra sin fundamento, sino que ellos puedan tener la realidad de hombres que ellos los han estudiado, los han visto, los han conocido a través de las escrituras, que en este caso pues son gran parte de los que en este capítulo 11 se mencionan. Los hebreos no desconocían de esto, pero viene al caso, dada su conducta de retroceder, que se envía este salón, o sea, se expone o se exhibe el salón de los hombres de la fe, para que ellos, decíamos, puedan tener una frescura de la realidad de lo que es el caminar con Dios. Ahora, vamos a entrar a algunos análisis. Por ejemplo, ya decíamos que fe es certeza, que es la sustancia, que es la confianza. Ellos, todos los hombres antiguamente mencionados acá, ellos tuvieron esa certeza, esa sustancia y esa confianza en Dios. En este sentido, vamos a ver, dice que
por la fe Dios constituyó el universo. Hizo lo que está hecho de lo que no se veía. Hizo lo que se ve. Y este es un buen inicio para ir descifrando esa profundidad, ese aspecto de la fe. Ahora, luego de hablar de ese universo que fue hecho de la nada, es decir, de donde no había, le dice el escritor, Dios hizo lo que se ve a través de la palabra. Pero en el versículo número 4, como ya estuvimos viendo el martes pasado, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, como lo dice Pedro, esa fe habla, o la sangre derramada por medio de la fe sigue dando testimonio, dice Pedro. Estuvimos hablando de que cómo se puede ir como descifrando lo que es esta mención de Abel con el contraste de Caín. Pues decíamos que en el caso de Adán y de Eva, no se mencionan dentro de esta galería de héroes de fe, por el hecho de que ellos estuvieron teniendo la presencia de Dios constantemente en el jardín, pero que luego que ellos salieron de ese lugar, como padres empezaron a instruir a sus hijos, dado que sin duda decíamos, ellos fueron restaurados por el sacrificio que el Señor hizo, derramó sangre y eso pues los vistió, y es dicho de otra manera, pues fueron restaurados. Y el trabajo de ellos, los padres, fue inducir a sus hijos a ver por medio de la fe a ese Dios que ellos no conocieron, porque no lo habían conocido, y tendrían que conocerlo a través de ese medio de la fe. Ese Abel, el que fue creando ese ambiente de percepción, de imaginación, y de hecho fue él el que fue formando de una manera sólida lo que era ya el concepto o la idea de la fe. Y acá el escritor dice que en su momento, acuérdese que a veces uno cuando lee la Biblia así, o los versículos uno tras otro, a veces tiene la idea de que pues estos que menciona, como es Abel y como es Caín, eran pues niños que por ahí estaban todavía a la sombra de los padres. Sin duda eran personas ya adultas con hijos, con familias y sucesivamente. Acuérdense que luego que mató Caín a Abel, el Señor lo despidió, que se fuera de esa región, y Caín se casó. Es decir, ya habían, ¿y de dónde? Habían gentes o mujeres para que se casara Caín. De los mismos ellos se habían reproducido, se habían ya la tierra llenado de ellos. Y en su momento es cuando, pasado el tiempo, vienen estas ofrendas para Dios. Pero es Abel el que trae de lo que él había producido, dado que era pastor de ovejas, trajo lo mejor del ganado para sacrificar al Señor. No, Caín trae lo contrario, que es los frutos de la tierra y lo mejor de la tierra.
La diferencia por lo cual, hermanos, no fue aceptada la ofrenda de Caín es porque Caín no quiso afincarse en el aspecto de la fe. Caín fue una persona que no quiso creer en el sacrificio que era por medio de la sangre de el que se iba a sacrificar. En este caso se apuntaba, por supuesto, al Cordero perfecto. No quiso creer y se volvió incrédulo. El hombre que viene dando como aquel que dice, bueno, yo creo de esta manera y de esta manera es como yo voy a hacer las cosas en Dios. Ese es el típico Caín, ese tipo de personas dentro de la vida cristiana que tiene su modelo y tiene su forma de ser, tiene la manera de sacrificar, diríamos, su tiempo, su fuerza y sucesivamente. Pero el caso de Abel es eso que él trae bien consciente de que Dios hizo un sacrificio, que tuvo que haber sangre para que sus padres pudieran ser cubiertos y que tenía que haber sangre para que la humanidad pudiera ser también libre de lo que era la mancha del pecado, porque es un hecho que los dos hermanos sabían de la tragedia de sus padres. Sin duda le preguntaban, tenían información de parte de Adán y de Eva, pero que a uno le entró el mensaje y a otro fue el que manifestó sobre todo un creyente, diríamos, o uno que hablaba de Dios, pero vuelvo a decir, a su manera. Esa es la razón por la cual Abel, su ofrenda, su sacrificio es de sangre. Y eso lleva implícito, ese sacrificio era el resultado de su fe. En este caso, Abel estaba, hermanos, por la fe aún tan lejos de lo que sería el sacrificio perfecto. Abel estaba consciente de que esa era la manera, no era a través de la ofrenda, de las obras que entrega a su hermano, sino que es a través de la ofrenda de sangre, de sacrificio. Esa es la razón por la cual el Señor acepta la ofrenda de Abel, porque Abel tiene fe que va a ser justificado por medio de el sacrificio de la sangre. Y ahí vemos que esto es un acto de fe. Pero quiero avanzar con los otros personajes para que después veamos, porque si vamos hablando de la manera como ellos entregaron su fe, nos vamos quedando un poco cortos, porque ¿qué tiene que ver esto con los hebreos? Entonces voy a avanzar para después veamos qué y por qué hay que aplicarle esto a los hebreos. En el versículo número 5 viene a continuación, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí dice el 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vamos a ver en este caso de Enoc. Enoc viene siendo el padre de Matusalén, y que este Enoc tuvo o
engendró a Matusalén a los 65 años. A los 65 años, luego, 300 años después, Enoc anduvo con Dios. Es decir, toda su vida Enoc se mantuvo, por un lado, como dice, porque le traspuso Dios antes que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a detenernos un poquito en esta palabra de agradar a Dios. Y la otra palabra es de seguir a Dios. Agradar y seguir a Dios. Son dos acciones que Enoc lleva a cabo. Pero quiero que veamos esto, que estas dos acciones lleva implícita toda la vida de Enoc. 365 años caminó Enoc con Dios, dice allá el Génesis 5, y Dios le traspuso, dice, para no ver muerte, lo que está diciendo acá el escritor. En este caso, detengámonos, como decíamos, el que antes fuese traspuesto, hermanos, anduvo, más bien agradó a Dios. ¿Cómo puede ser tantos años? Tengamos un poco de imaginación. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, cuando se dice que fue traspuesto, sin duda, Dios le dio alguna palabra. Y quiero detenerme en eso. ¿De qué manera habla Dios? Dios habla de diferentes formas. No nos dice la Biblia acá de qué manera Dios le prometió sin duda a Enoc que él no moriría. Y vamos a ver qué es lo que permite que se culmine esa palabra. Porque la Biblia no dice que Dios le dijo, pero es un hecho que tenemos que relacionarlo, porque Enoc anduvo 365 días de su vida, que no son 30 años, son siglos que anduvo, y anduvo creyendo que esa palabra que Dios le había dicho, Enoc, tú no vas a ver muerte. Y eso a él le permitió caminar con Dios y agradar a Dios. ¿Cómo puede alguien caminar tanto tiempo y en ese caminar agradar, interesarse en agradar a Dios? No es otra cosa esto, sino que esto lo llevó a cabo Enoc a través de la fe, hermanos. La fe, fíjense que acá ya vamos a ir entrando, que Dios le habla, vamos a ver más adelante, le habla a Noé. Tampoco nos dice de qué manera, si fue a través de un sueño, si fue a través de una voz audible, si fue a través de un ángel, a través de un profeta, a través de muchos medios. Lo interesante que acá está dando, o el mensaje interesante que está dando el escritor, es que esta gente se ve una gente o personas que creen a eso que Dios les dijo por sueño o por voz audible o por un presentimiento, porque Dios, como dice el escritor acá mismo en el capítulo 12, que Dios habló a los padres por los profetas y sucesivamente. Dios tiene diferentes maneras de hablar, pero en el caso de Enoc, ¿cómo se puede mantener uno? ¿Cómo puede caminar tanto tiempo? Cuando uno ve lo fugaz de la iglesia, o de nosotros como iglesia, lo fugaz del tiempo en el que nosotros caminamos en la vida de Dios, hermanos, son como contadas las personas que avanzan con los años y que se mantienen. Pero no estamos hablando de 100 años, no estamos hablando de 200 años.
Estamos hablando de personas que logran mantenerse sus 40 años y en los mejores casos algunos llegan hasta ahí, pero tampoco se sostienen. Son pocos los que siguen sosteniéndose. Pero ¿qué es lo que los hace sostenerse? Por ejemplo, en el caso de Enoc, lo que lo hace sostenerse es esa fe. A Enoc lo hace sostenerse esa fe de que Dios le había dicho: no vas a ver muerte, Enoc, tú vas a ser traspuesto. Y dígame, hermanos, ¿acaso no se puede catalogar como una persona loca que alguien diga: bueno, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir? Aquí no habla, en el caso de Enoc, con respecto a su familia. Si no habla con respecto a su familia, es decir, no involucra a la familia de Enoc, es probable que Enoc le dijera a la familia, y probablemente sus mismos hijos, sus mismos parientes, le dijeran que estaba fuera de sí, que cómo podía ser que no iba a morir. Pero él decía: yo no voy a morir, porque me han dado una promesa. ¿Cómo se la dieron? ¿Cuándo le hablaron? Lo interesante que el escritor les está diciendo a los hebreos es que vean ellos las dimensiones o las alturas a donde llegaron estas personas a través de la fe, que es la única manera como podían ser sostenibles dentro del espacio, dentro del tiempo. Eso, porque no perdamos el trasfondo, que el trasfondo es el mensaje a los hebreos. Y les está diciendo: miren, Enoc, él le creyó a Dios, agradó a Dios. Nadie puede agradar a Dios. Mírenme, ¿por qué desagradamos a Dios? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué no le somos fieles a Dios? Hablando de nosotros, muchos. Hablando de la iglesia contemporánea, hablando de nosotros en particular. ¿Por qué? La gran respuesta a ese por qué es porque, hermano, nuestras iglesias están llenas de gente que no tienen fe. Por eso no pueden agradar a Dios. Porque a la verdad hay una gran cantidad, y espero que nosotros no estemos dentro de ese grupo de personas que sí, se le llama teológicamente, en el campo así de congregacional, se le llama personas que no han tenido esa verdadera experiencia, que no han tenido ese encuentro con el Señor, y no se le puede pedir a alguien de esa manera que pueda perseverar, y que por supuesto la perseverancia lleva dentro el sacrificio, el dolor, porque no es el camino de rosa. Cuando más adelante dice: taparon boca de leones, es decir, fue un sacrificio, hermanos hebreos, que solo fue posible por medio de la fe. Eso les ayudó a ellos. Entonces, en el campo así general, contemporáneo, se les llama profesantes. Entonces, el profesante copa los locales de las iglesias, pero usted va a ver que no son personas que, como en el caso de Enoc, que agradó a Dios, que caminó con Dios, caminar casi 400 años con Dios, y que, hermanos, ¿será que este andaba en una cápsula? ¿Será que este no le daba ninguna tentación del mundo? Si vemos el contexto de lo que es el tiempo de Noé estaba plagado de maldad, a tal grado que el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque el hombre está lleno de maldad. Ese era el ambiente contemporáneo de estas gentes en el caso de Enoc. Pero ¿cómo es que este se mantiene?
porque no era un profesante, porque era alguien, por supuesto lo dice el testimonio, era alguien que tenía esa fe, esa certeza, como decíamos, a manera de definición de la fe, esa certeza, esa sustancia, esa confianza que Dios le había prometido algo. Y él en esa fe sabía que ese Dios era real, sabía que ese Dios que le había hablado tenía promesas de bien y no de mal. ¿Cómo es que uno pueden pasar los años solo habiendo nacido de nuevo, no siendo un profesante, y llenándonos, encauzándonos en esa esperanza de ese Dios que es real? Es la única manera, no hay otra forma. Así que le diríamos a los hebreos: ¿ustedes creen, hebreos, que ahora que ustedes están pasando por dificultades por causa del caminar en Cristo, qué dicen? Entrevistémoslos acá, porque para ellos es esta carta, para ellos este capítulo número 11 en ese entonces, y para nosotros ahora. Pero entrevistémoslos a ellos. Les estaría diciendo indirectamente el escritor: ¿qué respuesta me pueden dar ustedes, hebreos, que están sufriendo? Es cierto, los están persiguiendo, los están matando, les están quitando sus bienes, los están encarcelando. ¿Qué respuesta pueden dar? ¿Creen ustedes que en el tiempo de Enoc era un mejor tiempo? ¿Creen ustedes que Enoc fue traspuesto porque Dios le limpió el camino para que éste no tuviera ningún problema? No, hermanos, si desde que cayó el hombre en el pecado, dice la Biblia, entró el pecado al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Entró la muerte y se lo llevó a todos. Todos nos corrompimos, todos. Dice Pablo cuando habla, sacando del capítulo 3 de Romanos, sacándolo del Salmo, dice: no hay ni uno bueno, ni uno. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno, no hay ni uno justo. Todos pecadores. Entonces, hablemos, hebreos, ¿qué respuesta pueden dar ustedes? Denos una explicación. ¿Cómo es que este hombre pudo caminar con Dios 365 años? ¿Y cómo es que pudo agradar a Dios tanto tiempo? Primero, él sabía la realidad de ese Dios. Y segundo, esa promesa que sin duda le hizo el Señor, que no lo dice acá, lo aclaro, pero es obvio, lógico, que eso era lo que él esperaba. Y decía: eso que me ha prometido el Señor. Y sucedió, hermano. La Biblia dice que Dios traspuso a Enoc y no vio muerte. ¿Cómo se logra eso? Por eso es que se le denomina en este caso lo que es la galería de los héroes de la fe. Aquí no estamos hablando de pajaritos. Aquí no estamos hablando de aves de bajo vuelo. Aquí estamos hablando de águilas, de gente que caminó en terreno minado, que tuvo todas los ataques del diablo, pero que, oigan, hebreos, pero que se mantuvieron en la fe. Y es esa fe la que en medio de las dificultades los mantuvo y lograron coronar su carrera. Esto es así, hermano. Por eso es necesario que ahondemos en estos, y en particular en este tema de la fe, ¿ya? Porque aquí vemos, pregúntese usted, si hay personas que apenas tenemos menos de un año, ya estamos viendo una vez más el mundo.
Hay personas que recién están llegando, que no duran a duras penas a unos cuantos añitos, unos 10 añitos, unos 15 añitos, que no es nada, pues, en el sentido de compararlo con lo que es lo eterno. Pero usted ve gente que sale, gente que entra, gente que sale y salen endemoniados, y salen como apóstatas, y salen, hermanos, como blasfemos, y salen. ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, primero, la falta de una verdadera conversión, y luego de tener esa verdadera conversión, anclarse en las promesas de Dios. Primero, saber que Dios es real. Porque si no estamos nosotros conscientes de esa realidad de Dios, hermano, es imposible, porque luego nosotros vamos a tener dificultades en el caminar de la fe. Nosotros, por eso es que decimos, yo tengo que ser cristiano aquí y en China. Porque el problema es que cuando no hay esa conversión en la vida de la persona, muchos nos esforzamos ahí donde nos conocen, ahí en el pueblo, ahí en el cantón donde somos cristianos, ahí a la iglesia donde vamos. Hay un doble esfuerzo y una lucha por mostrar una cosa, pero luego que estamos, fíjese que, no sé si usted lo ha notado, por ejemplo, los hermanas, sobre todo las mujeres que se han mantenido acá en la iglesia, y que por una u otra razón se cambiaron de iglesia, se vuelven inconocibles, hermano. Se vuelven inconocibles. No las conoce uno. Aquí con su cabello, ya luego las vemos a uno con cortes hongos. Afuera, aquí las vemos vestidas decentemente, ya las vemos, no las conocemos. Yo me he topado, no le estoy exagerando, con gente. Yo digo, pero esa es la hermana que estuvo con nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si aquí nomás, no digamos, si hasta en China, allá, ya es otra cosa. ¿Cuál es el problema? Hermanos, es falta, primeramente, de haber tenido un encuentro con el Señor. Y segundo, es falta de no poder entronizar dentro de una fe loca, de una fe sólida, de una fe ciega. Luego uno ve, bueno, entonces, ¿pero cómo es eso? Y no piense que estoy juzgando, estoy tomando como ejemplo que como que es un cuartel. Como que el soldado aquí es donde debe de estar disciplinado, y afuera tiene que ser un descuidado. No. Si es en el caso de la iglesia, es un problema de falta de fe. Primero, falta de saber la realidad de Dios. Entonces, cuando yo estoy en China y sé que Dios es el Dios de China y que Dios está allá, pues yo voy a andar, como sería el caso de Enoc. Voy a andar en medio, si me toca, en medio de dificultades y de tentaciones, pero yo tengo fe que ese Dios vive, que ese Dios, el ojo de Dios me ve, y que yo tengo que respetarlo, que yo tengo que amarlo, y yo tengo que vivir para Él, y yo tengo que caminar para Él. No hay otra manera como nosotros podemos mantenernos en esta tierra o en la vida espiritual si carecemos del elemento de esa fe. Eso fue lo que permitió a Enoc. Si no hay esa fe, ahora vamos a ver, aquí dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios, si usted viene a la iglesia o yo vengo a la iglesia, yo debo de saber, partiendo de que estamos ya dentro de los grupos salvos de Dios, yo tengo que saber que Dios existe. Si no tengo esa certeza de esa realidad de Dios, yo no voy a durar mucho, hermano. Ni voy a agradar a Dios, ni voy a caminar con Dios. Eso es así.
Luego, vamos a ver, ahora vamos a ver, por la fe, verso 7, cuando Noé fue advertido. ¿De qué manera le advirtió el Señor a Noé? No dice la Biblia. Pero nosotros siempre asumimos que Dios le apareció en persona y que le dijo, mira Noé, voy a destruir la tierra porque el pecado ha permeado el mundo y por lo tanto tengo que destruir la tierra. Entonces uno asocia que Noé estuvo platicando personalmente con Dios. Pero de acuerdo a lo que vemos allá, cuando Elías quería ver a Dios, Moisés se le revela a Dios, no se le revela ni a Elías ni a Moisés de una manera personal, hermano. Siempre Dios usó métodos por el hecho de que la gloria de Dios nos fulmina, por el hecho de que nosotros como seres humanos, débiles, vulnerables, nosotros no podemos permanecer en la presencia de Dios. Es imposible. Nos consume. Es como que nos acerquemos, por ponerle un ejemplo, aunque me quede corto, es como que nos acerquemos al sol. Alguien le dijo, mire, deme una explicación, ¿cómo es Dios? Le dijo, quédese 5 minutos viendo con los ojos abiertos el sol. No lo va a poder ver. Nunca va a conocer a Dios porque la luz del sol es fulminante en ese sentido. Entonces, ¿cómo habló? ¿Cómo habló el Señor a Noé? Puede ser que en un sueño, puede ser que en una voz audible, puede ser un presentimiento. Y lo terrible de esto es que esta gente creyó, hermano. Lo tremendo de esto es que ellos creyeron. Por lo menos voy a poner un equilibrio antes que se nos vaya. Esto como que da espacio para que se nos estimule a los profetas de este tiempo y que dice, sí, Dios ahí tiene los profetas y todo eso. En ese aspecto, Dios, pudiéramos hablar de que en este tiempo, en primer lugar, sí, habían profetas, habían hombres de Dios a quien Dios los usaba, pero que en este tiempo, esto nada más es una aclaración, en este tiempo, Dios nos habla a través de esta palabra. Dios, usted agarra la Biblia, es decir, para que no le demos cabida al emocionalismo de profecías, de profetas que aparecen por ahí. Entonces Dios no habla tanto ahora no digo que no lo pueda hacer, pero sobre todo ahora nosotros, si queremos oír la palabra de Dios, si queremos oír la voluntad de Dios, cuanto más leamos la Biblia, ahí vamos a encontrar el consejo de Dios, la guianza de Dios. Ahora lo tenemos fácil, pero para estos hombres era difícil. Pero lo extraordinario es cómo ellos creen a eso, hermano. Cómo ellos creen a esa orden de Dios, como es en el caso de Noé. Fíjese, es interesante, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, le dijo Dios, a ver, ¿en qué momento Dios, acerca de las cosas que aún se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo? Cuando dice que por esa fe condenó al mundo, es que mostró ese hombre, el caso de Enoc, el caso de Abel, el caso de Noé, condenaron al mundo con esa actitud, como decirles, miren lo que ustedes no creyeron, incrédulos, nosotros lo creímos y no funcionó. En ese sentido, condenaron al mundo. Pero sigamos desarrollando la idea de Noé. Y dice, por la fe, cuando fue advertido, él de inmediato, hermanos, por la fe dice,
condenó el mundo y fue hecho heredero de la promesa. Fíjense bien, empieza Noé luego en medio de una sociedad perdida, en medio de una sociedad adúltera, pero hundida en todos los aspectos de lo que era la vida en el mundo en esos tiempos. Pero ahí vemos a Noé empezar a hacer una arca, un barco, una caja enorme de, creo que 150 metros por 50 metros de ancho, 2 pisos, una ventana y todo el tipo de diseño que se le dio. Pero ¿cómo no se le puede llamar loco, como siempre se dice, a alguien como Noé? Empieza a construir eso y sigue dándole, pensemos la primera semana, voy a, mujer, hijos, Dios me habló. Pero ¿cómo te habló? Le dice la mujer. Y papá, ¿y cómo le habló? ¿Y cómo le habló? Dios me habló. ¿Y qué le parece que aparezca ahí la mamá? Le dice, Dios me habló a través de la palabra, a través de la predicación, a través de una revelación. Dios me habló que tengo que hacer esto. ¿Quién es el que va a actuar? El que está ciegamente consciente que Dios existe. El que no tiene esa locura de que Dios existe, ese no va a actuar. Y no solo que Dios existe, sino que lo coadyuva la fe, que es una realidad, que eso que le ha dicho va a suceder. Y empieza Noé con la primera semana. Pensemos, pues sí, porque uno puede esforzarse como unos días, pues, dentro de la iglesia, un par de meses, un par de años, y empieza Noé a construir el arca la primera semana, primeramente a estudiar el diseño, y había que darle luego, porque también Dios no es el Dios que da prórrogas. Dios tiene todo delimitado, tiene todo estipulado cuando se va a llegar a cabo. Sin duda Noé tenía que correr con lo que era la construcción. Y empieza a cortar madera y empieza a trabajar este gran monstruo de barco, donde se cree que entraban un promedio de 45,000 animales. Un animalal, pero menos gente, apenas 8 gente. ¿Y por qué condena a todos los de su tiempo? Porque, hermanos, ninguno de ellos tuvo fe ni creyó en la realidad de Dios. Pero él sí tuvo esa fe y tenía esa certeza de la realidad de Dios. Ahora viene a construir esta barca y tremendo. ¿Cuáles serían los vituperios, los señalamientos, el ridiculizar a Noé en su tiempo, que era una raza malvada, mezclada con gigantes y tremendamente, hermanos, desquiciados en el pecado? ¿Cómo sería el poder mantenerse Noé en medio de esa sociedad? Igual que Enoc, él agradó a Dios. Igual que Abel, él agradó a Dios a través de su ofrenda, de su sacrificio. Y mire, hermanos, sigue avanzando Noé. Él decía, Dios dice que va a llover. Nunca, mire, para colmo de males, Génesis dice que nunca había llovido. Nunca había caído agua así como nosotros lo vemos ahora, de lluvia. Sino que antes había como un invernadero. Esa era la manera como inició el mundo, la tierra. Un invernadero donde era a media luz, la capa de ozono y todo eso había. Por eso la vida era extensa, los rayos solares no afectaban. Y de abajo, dice, subía el vapor y de esa manera se regaba la tierra. Pero el Señor le ha dicho, mira, ya no va a seguir así el comportamiento. Ahora va a cambiar, ahora va a llover. ¿Y qué es llover? Va a caer agua de arriba. ¿Pero cómo puede ser eso? Pero esa es la locura de la fe. Creer que eso iba a suceder, pues hermano, ahora
que nos digan que ahí viene un huracán para este lado, pues es fácil. La ciencia y todo eso tienen la capacidad de conocer el comportamiento natural. Pero estos son otros 100 pesos. Esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es otra cosa. Sin llover. Y mira, ¿cómo es eso que va a llover? ¿Y cómo es eso, Noé? ¿Y cómo es eso? Y se lo acababan. Y lo peor, que a los hijos los empieza a meter, los empieza sin duda, hermanos, a convencer que había que creerle a esa palabra que él había oído. Pero papá, no te caería mal a ver si habían pupusas, ¿verdad? No te caería mal lo que comiste, papá. No, hijos, es una realidad. Apurémoslo. 120 años, porque a los 600 años reposó la barca, porque se entiende que un año antes, 100 años, 120 años, Dios le había hablado. Y cuando culmina el arca de Noé en el monte de Arará, dice, y Noé tenía 600 años. Es decir, se llevó 120 años creyéndole a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 120 años. Y usted que ya está para tirar la toalla, hermanito. Y usted que ya las chicas, a los jóvenes los tienen así todos con los ojos rojos. Y usted que no, y usted que dice, ya, yo me aburrí, yo ya no quiero. Hermano, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Ver quiénes son los águilas espirituales, para que nosotros podamos levantarnos, hermanos, catapultarnos también, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro, es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Como decíamos la vez pasada, la gente a uno le pregunta y le dice, ¿y usted todavía es cristiano? O sea que como es una novedad que la gente persevere en la fe. Pero aquí vemos, el fin es que se cumplió, hermanos, a los 120 años, le habla Dios una vez más, Noé, vas a entrar, Noé, vas a entrar tú y tu casa. Y los animales, Dios les puso olfato, porque dice que los animales perciben cuando va a haber terremoto. Usted puede ver el comportamiento de los chuchos, empiezan a chillar en la noche, sienten, perciben. Así que los animales a veces nos ganan, hermano. Pero se metieron, y ahí vemos qué tremendo mensaje. Ahora yo finalizo con lo siguiente, para que los hermanos hebreos sepan y nosotros entendamos que la vida en Dios o la vida en el cristianismo, no estemos esperando, hermanos, que se nos va a dar un camino fácil, porque si vamos a ir hablando después de la experiencia de Moisés, dejar la gloria de Egipto. No ha sido fácil, pero ¿cómo es que esta gente, ellos pudieron superar eso? Solo a través de la fe. Así que no es el asunto de que yo quiero un evangelio, hermanos, de papamóvil, un evangelio fácil de rosas, un evangelio de vergel. No hay en la Biblia, no hay evangelio, hermanos, de esa naturaleza. El evangelio de Cristo es el evangelio que lo marca el sacrificio, el dolor, el sacrificio. Por eso es que le dijo a aquel: vende lo que tienes, toma tu cruz y sigue en pos de mí. El evangelio, hermanos, es cruz, y cruz significa muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cruz lo que significa es muerte. Así que cuidado con el evangelio fácil. Yo no digo que andemos buscando pruebas ni que se parezca. Es que vienen ellas solas por causa de nuestra naturaleza. Así que los hermanos hebreos deben de saber que aquí se les está poniendo al frente, no de gente inventada, sino gente que ellos
leían en las escrituras. Es que el evangelio nunca, que usted dice, allá mire lo que me hicieron, allá mire. No, el evangelio es cruz. Muchas veces la misma familia nos va a hacer pedazos. Los mismos hijos, el mismo padre a los hijos, la mujer, la misma gente. Y ahí tiran la toalla los hermanos, hasta unos se van a ahorcar por lo que la mujer les dice que ya no los quiere porque es cristiano o viceversa. Imagínense, es porque les falta lectura. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros debemos de saber que es muy largo, que muy difícil, que mucha trabazón. Cuando venga ahí en esa percha de carro, alabe a Dios, agradezca a Dios que tenemos la bendición de que por lo menos se nos altere un poco los nervios en esas colas, hermano. Por lo menos, es que pónganse de pie, hermanito. Gloria a Dios.